Bienvenido a este nuevo canal, Viviendo en el Ser Cuántico. Mi nombre es José Ángel Veiga y hoy trataremos sobre las creencias y la programación. Si queremos ahondar y queremos conocernos más a nosotros mismos y con ello conseguir un proceso de introspección, es necesario que seamos conscientes de nuestro inconsciente, y para ello te invito a que conozcas o reconozcas tus programas y tus creencias. Si es así, es importante que las situemos en tres grandes grupos. Uno es en el árbol transgeneracional, tendría que ver con nuestros ancestros y con todo lo que pudieron vivir como experiencias en sus vidas. Otro sería durante la crianza de nuestros padres. Y el siguiente apartado sería justamente con lo que es la infancia, es decir, de 0 a 7 años. Todo esto engloba lo que serían las creencias y los programas que luego a posteriori durante toda nuestra vida están junto a nosotros. Al mismo tiempo, comentarte que todo tipo de creencias y programaciones lo que nos evoca o lo que nos lleva es a una autolimitación. Es decir, al generar cierta limitación con respecto a ciertos aspectos de la vida, nosotros mismos nos estamos boicoteando y nos estamos permitiendo el que llevemos a cabo esos procesos de aprendizaje o de enfrentarnos a situaciones nuevas. De lo que se trata es de ser consciente de aquello que se nos ha podido impregnar en cuanto a nuestro linaje o en cuanto a nuestra mónada se refiere, tanto de ámbito transgeneracional como de lo que es la tribu o lo que es nuestro seno familiar, y luego indudablemente con respecto a lo que es la infancia. Te invito a que escuches, observes y prestes atención a tu cuerpo, que será el que realmente te emita un juicio de manera coherente y de manera objetiva. Sin más, nos vemos en la parte práctica. Un saludo y hasta ahora. Hoy llevaremos a cabo la práctica en referencia al tema que acabamos de ver de creencias y programas y creencias. Antes de nada me gustaría que por favor consiguieras un papel y un boli para que llevaras a cabo esta propuesta. Necesitamos recopilar todas las programaciones y todas las creencias que tú hayas podido experimentar a lo largo de tu vida y especialmente durante los primeros 14 años de vida, tanto en la infancia como en la adolescencia. Anotaremos esas creencias, esos programas o incluso esos fanatismos que se nos ha podido inculcar o se nos han instalado a nivel no consciente en nuestro inconsciente. Sin más, nos disponemos a llevar a cabo la práctica. Vamos a ello. Adoptamos una postura que nos resulte cómoda, puede ser con los brazos a lo largo del cuerpo y o con nuestras manos reposando sobre nuestras crestas ilíacas o sobre nuestra pelvis. Vamos a intentar aquietar la mente, a calmarla. Para ello te pido que por favor enfoques toda tu actividad mental, toda tu atención, toda tu intención en tu respiración. Siente cómo inspiras y siente cómo expiras. Vamos notando cómo comenzamos a entablar cierta conexión con nuestro propio cuerpo, con nuestros apoyos corporales a lo largo de todo lo que es la esterilla. Cogemos aire. Expiramos.
Te propongo que a través de los archivos almacenados como recuerdos de tu infancia, escojas una foto en la que a ti te resulte agradable verte, te resulte entrañable y te sientas cómodo. Una vez que tienes ubicada esa imagen, ese momento, quiero que de forma entrañable observes a ese niño o esa niña. Quiero que observes su ropa, su carita, sus ojos. Recuerda en qué lugar te encuentras. Y conecta con ese momento tan especial, tan único y tan personal. Observa a ese niño, esa niña, sus gestos, sus actitudes, sus formas, su manera de expresarse. Observa todo su campo energético, su potencial, su sutileza, su poder, su grandeza, todo lo que engloba a ese ser humano. Quiero que a continuación, mediante tu mirada, conectes con esa mirada de ese niño, de esa niña. Búscalo. Habrá un momento en el que no solo os reconozcáis, sino que entraréis en una sinergia única y propia de vuestro ser, de vuestra persona y de vuestra esencia, tanto álmica como espiritual. Conecta con esa mirada. Y una vez que hayas conectado de manera directa, acércate, aproxímate hacia ese niño, esa niña, y quiero que compartas no solo cosas entrañables y cosas personales y muy importantes para ti, sino que al mismo tiempo le hagas conocedor de todo tu transitar, de todo aquello que has podido vivenciar, experimentar, y que ahora de manera voluntaria no solo quieres compartir con él, sino que le quieres entregar parte de esa llama, que al mismo tiempo tanto le corresponde y tan suya es. De tal manera que aprovecha, agáchate, ponte a la altura de sus ojos, de este niño, esta niña, y cuéntale, nárrale
escríbele todo aquello que forma y ha formado parte de tu vida, de todos tus logros. Permítete pedirle perdón por todos esos procesos impuestos por ti mismo, hacia ti mismo, como programas, creencias, autolimitaciones, fanatismos. Antes de dejar partir estos programas, estas autolimitaciones o estas creencias, debemos de ser conscientes y dar gracias por todo aquello que nos aportaron, por todo lo que nos brindaron, por todo lo que nos han mostrado de nuestro ser, nuestras debilidades, nuestros talentos, nuestras virtudes. Y es por ello que ahora, previa integración de esa parte no consciente o desinconsciente del cual ahora somos conscientes, nos permitimos el dejar partir dichas creencias o dichos programas o autolimitaciones y con ello trascenderlas, para al mismo tiempo permitirnos no solo crear y creer en nosotros, sino acoger a nuevas circunstancias propias de nuestra vida. Cogemos aire, soltamos. Así pues, el decreto sería: yo, José Ángel, primero y a segundo apellido, elijo, decido, decreto que hoy, día tal, de tal mes y de tal año, elijo liberarme de todas esas autolimitaciones, creencias, programas, fanatismos que me han sido inculcados durante los primeros 14 años de mi vida, y recupero toda mi esencia, toda mi energía, toda mi conexión y de esta manera confío plena y totalmente en mi ser. Sentimos como una parte de nosotros se libera, se desprende de algo que nos ha estado limitando y haciéndonos cuestionar aspectos que no nos correspondían. Y que ahora es el momento de afrontar un nuevo reto, una nueva vida, sin limitaciones y estando en conexión con nosotros mismos. Al mismo tiempo vamos a aprovechar para honrar a todos nuestros ancestros, antepasados, que indudablemente forman parte de nuestra herencia celular, que gracias a ellos estamos llevando a cabo un trabajo, una misión, una función en este plano. Y que sin ellos esto no sería posible. Así pues, doy gracias a todos y cada uno de mis ancestros. Entiendo y comparto que dichos programas y dichas creencias o fanatismos se nos han sido inculcados debido a determinadas circunstancias o vivencias o experiencias que se tuvieron
o se pudieron tener en determinados momentos de este árbol genealógico que es mi familia. Y es por ello que ahora aprovecho para liberarme y al mismo tiempo liberar toda esa tensión acumulada, toda esa autolimitación de ese árbol genealógico y dejar partir todo lo relacionado con programas, creencias y fanatismos anclados en mi inconsciente. Cogemos aire, soltamos, reconectamos con ese niño, le damos gracias, le pedimos perdón y quiero que ahora os fundáis, ese niño y tú, esa niña y tú, en un abrazo, que sintáis esa energía, esa luz y que ahora decidís recuperar de manera voluntaria para seguir transitando vuestro camino. Dale mucho cariño a ese niño, perdónate, no te culpabilices y declárale, verbalízale, compártele que jamás nada ni nadie os volverá a separar. Muy bien. Poquito a poco vamos conectando con las distintas partes del cuerpo, vamos tomando conciencia, muslos, tobillos, glúteos, espalda, codos. Abrimos un poquito los ojos. Entrecerramos los ojos tranquilamente, respiramos, disfrutamos de este momento de paz, de tranquilidad, de reconexión. Muy bien. Abrimos los ojos. Damos gracias por todo. Venimos ahora aquí a la hora. Y nos incorporamos de manera lenta, despacio, girando sobre nuestro cuerpo. Muy bien, con esto zanjamos esta parte práctica. Sin más me despido, te deseo un buen día, te mando un abrazo muy fuerte y a seguir adelante. Chao, chao. Hasta luego, un abrazo.